Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos reunidos en esta mañana, esperando y confiando que estén bien, que la palabra del Señor esté en sus corazones. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a invitar al pastor Fernando que venga acá para orar por él en esta mañana. Padre, en esta hora te pedimos y te imploramos que tú seas bendiciendo la vida de Fernando, Señor, y que el mensaje que traes, Señor, sea de provecho para todos los que estamos escuchando, para todos los que estamos viendo, Señor, y seas tú obrando en él y bendiciendo nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Guido. Amén. Buenos días, queridos hermanos de la congregación Comunidad de Fe Cielo Abierto, en Quilpué, quinta región de Chile. Aquí estamos entonces para compartir la palabra del Señor. Y como dice aquí precisamente en el libro de Hebreos, que ha sido lo que hemos estado teniendo como centro en estos domingos, cuando yo he estado compartiendo la palabra del Señor, dice de que tenemos que oír la palabra de Dios, pero tenemos que acompañarla con fe, porque si no acompañamos con fe cuando oímos la palabra de Dios, no nos aprovecha. Entonces yo ruego que el Señor le bendiga a usted, a mí en esta mañana, para que podamos mirar a la Escritura y mirar con fe, para que sea de provecho y para nuestra edificación. Bien, vamos a comenzar esta tercera sesión acerca de esta serie que hemos titulado En busca del contentamiento. Y la sesión de hoy día vamos a dividirla en dos partes, pero el título de toda esta sesión se denomina Mejor de lo que merezco o Más de lo que merezco, dentro de esta serie En busca del contentamiento. Y quiero recordarles entonces más o menos lo que hemos visto. En el primer domingo, cuando hablamos de En busca del contentamiento, dijimos que teníamos que, llegábamos a la definición de que el contentamiento es interno y no externo. Es apacible en lugar de ser rezongón, quejumbroso, etc. Y es una obra de la gracia de Dios más que un esfuerzo humano y que se basa en la providencia de Dios. En el segundo domingo que conversamos acerca de este tema, preguntamos ¿por qué debemos contentarnos con Dios? Y para responder a esa pregunta, rápidamente ese día recuperamos la esencia de la creación de Dios. Él la diseñó de tal manera que el hombre fuese cautivado por su gloria. Pero ello se perdió a consecuencia del pecado. Pero ahora eso ha sido restaurado a través de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Entonces nos convertimos en personas contentas al confiar en el Dios que está contento. Y este privilegio corresponde a todos aquellos creyentes, discípulos de Jesucristo, que están habitados por la presencia de Dios Espíritu Santo. Y a partir de esta sesión entonces nosotros vamos a ver formas prácticas de llegar a estar contentos. ¿Ya? Recordemos que en Hebreos 13, del 5 al 6, que ha sido nuestro fundamento, decimos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 12 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, es decir, hay un aprendizaje. Y en 1 Timoteo 6, del verso 6 al 10, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, en esta mañana me voy a saltar una anécdota, pero vamos a partir con el texto que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Si usted ya tiene la Biblia en su mano, entonces procedemos a leer lo que dice la palabra del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz
del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, es muy importante esto porque decíamos recién que en la sesión anterior el diseño de la creación de Dios era para que nosotros fuésemos enamorados, cautivados, quedáramos allí, ¿no es cierto?, sobrecogidos por la grandeza de la majestad de la creación de Dios. Y todo eso tenía como propósito para que nosotros pudiéramos vivir y ser contentos, ser personas contentas, ¿ya? Pero eso se quebró porque entró el pecado en la raza humana. Por lo tanto, entonces, a partir de ese momento, en lugar de ser contentos, hemos venido a ser, entre otras cosas, codiciosos, ¿ya? No nos contentamos con lo que tenemos, sino que siempre estamos codiciando lo que no tenemos, ¿ya? Y en algunos casos, como dice allí en 1 Timoteo 6, ¿no es cierto?, algunas personas y algunos creyentes caen en la trampa del diablo. Porque ahí uno de esos versos dice de que muchos por el amor al dinero. Y ahí la palabra amor, cuando uno ve lo que no es la palabra que constantemente mencionamos acerca de amor en griego, sino que es una palabra que básicamente dice de codiciar, de tener avaricia, ¿ah?, por el dinero. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que a veces el Evangelio, a pesar que hemos vivido en Cristo y estamos formando parte de una congregación y pasan los años, ¿no es cierto?, pero aún el Evangelio, como dice aquí en 2 Corintios, ¿no es cierto?, dice que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no nos logra llenar plenamente en lo profundo de nuestro corazón y en todo lo que significa nuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros se nos descubre el Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra que nosotros es despertada cuando escudriñamos las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que el problema principal de nuestra falta de contentamiento no son las personas que están a nuestro alrededor, ni tampoco son las circunstancias en que nos corresponde vivir. Entonces, cuando el Evangelio de Jesucristo alumbra todo nuestro ser, alumbra nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, ¿qué ocurre? Debiera ocurrir, como dice el título de hoy día, del mensaje de hoy día, mejor de lo que merezco, o más de lo que merezco. Porque ¿qué merecía yo? ¿Qué merecías tú? ¿Qué es lo que merecíamos? Nosotros merecíamos la ira, el juicio y la eterna desesperanza. ¿Pero qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado misericordia y vida. Y algo muy importante, dice aquí, como decía en 2 Corintios, dice de que el Señor quita el velo que había cegado nuestro entendimiento. Y de esa manera entonces tenemos se nos dan ojos espirituales para ver las verdades espirituales. ¿De acuerdo? Entonces, el contentamiento, ¿de dónde va a venir el contentamiento? Porque quiero ser enfático en esto, el contentamiento no viene de que tú tengas más cosas, no viene de eso, porque en esto de la avaricia y de la codicia, los que somos más antiguos, antes leíamos revistas, ¿ya? No había televisión, no había series, etc., leíamos revistas. Íbamos a la feria en Valparaíso, los que éramos niños y vivíamos en Valparaíso, a la feria de la Avenida Argentina, y ahí se juntaba un grupo de muchachos jóvenes, yo un niñito de 6, 7 años entre medio con una revistita y buscaba para cambiar revistas, una revista que no había leído. Y había una revista que era muy conocida, el Pato Donald o el Tío Rico. Y no sé, los más antiguos nos acordaremos cuál era la dicha del tío Rico. ¿Ah? ¿Se acuerda usted en casa cuál era el gozo y la dicha del Tío Rico? Bueno, se mostraban dibujos de una gran bóveda con una gran cantidad de dinero, oro, riqueza, etc. Y el Tío Rico nadaba allí, ¿no es cierto? Y era feliz nadando en eso. Bueno, entonces el gozo, el contentamiento no viene de tener dinero, no viene de tener cosas.
¿Ya? El contentamiento viene a través de vivir en la gracia y el poder de Dios que se manifiesta por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Por eso que yo recién decía, si no acompañamos el oír la palabra de Dios con fe, no nos va a aprovechar. Porque después el apóstol Pablo ahí en Romanos está diciendo de que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Ya? ¿Y cómo irán si no son enviados? Es decir, se debe anunciar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es el que va a traer una libertad plena a nuestra vida y nos va a encauzar en el propósito y en el diseño que tuvo desde un comienzo, desde la eternidad, Dios, al hacer toda esta creación y al poner al hombre como la corona, como la joya más preciosa de esa creación. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos. Las Escrituras nos revelan a Dios. Y solamente a través del conocimiento de las Escrituras nosotros podremos conocer a Dios. Cuidado, hermanos queridos. Lo que es de edificación y es de salvación eterna para nosotros está ya revelado en las Escrituras, de una vez y para siempre, tal cual como fue el sacrificio de Jesucristo, una vez y para siempre. Después de esto el juicio. Y la palabra de Dios advierte, dice que pobre de aquel que quita o añada a lo que Dios ya ha revelado en su Escritura. Que los profetas, los hombres piadosos de Dios, hablaron siendo inspirados por Dios, no hablaron por su propia cuenta. Entonces, nosotros para conocer a Dios tenemos que mirar a las Escrituras. Y cuando nosotros en este conocer a Dios, ¿sabe qué ocurre también? Que comenzamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Nos comenzamos a conocer a nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros miramos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios es el creador. ¿Te habías dado cuenta? Eso lo tienes asumido, es parte y es lo que corre como el flujo sanguíneo en tu cuerpo y en tu espíritu. ¿Realmente eso es así? ¿Que Dios es el creador? Porque si Dios es el creador, es Él el que puso las normas para vivir en su creación. Él estableció los mandamientos. Él estableció un patrón de comportamiento, un patrón de conducta. Él estableció la ética, Él estableció la moralidad, ¿no es cierto? Pero todo eso está relacionado con el propósito que Dios tiene con tu vida y con la mía. ¿Ya? Entonces, la autoridad de Dios también forma parte de uno de los atributos principales de Dios. Dijimos que Dios es eterno. Por lo tanto, la autoridad de Dios es eterna. ¿Ya? Y es absoluta. Nosotros no podemos, y por más que nos rebelemos y por más que luchemos, nos vamos a dar golpes en la pared y no vamos a avanzar. Entonces, Dios también es inmutable en su santidad. Dios no cambia, Él no baja el estándar. ¿Ya? Él no baja, bueno, aquí deberían reunirse 100.000 personas y están viniendo solamente 10. Bueno, para que venga más gente, entonces rebajemos el estándar, rebajemos las exigencias. Sí, eso pasa a veces, queridos hermanos. En cambio, Dios no. Sus exigencias, su estándar se mantiene inalterable, porque Dios es inmutable. Él no cambia. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con su justicia, lo mismo con su bondad. Por lo tanto, llegamos a una pregunta que todos deberíamos hacernos, que tenemos que comprender la gravedad de nuestro pecado. Yo tengo que llegar a comprender la gravedad de mi pecado. ¿Y por qué esto? ¿Por qué es necesario tener una comprensión adecuada de nuestro pecado? ¿Por qué? Porque si yo tengo una adecuada comprensión de mi pecado, lo que Dios perdonó de mí, lo que el sacrificio de Jesucristo, lo que lavó la sangre preciosa de Jesucristo, si yo tengo comprensión plena de eso, ¿qué va a ocurrir? Eso me va a inspirar
a una permanente gratitud a Dios por su misericordia. Más de lo que merezco, mejor de lo que merezco. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya Dios proveyó salvación para nosotros. Aun cuando éramos sus enemigos, Dios proveyó la bondad y la misericordia para nosotros. Y esto es muy importante para alcanzar el contentamiento. Mientras nosotros no comprendamos plenamente qué es el pecado, no podremos estar contentos. En el Nuevo Testamento se usan varias palabras. Yo no voy a decir aquí las palabras griegas, pero simplemente les diré, ¿no es cierto?, de que en el Nuevo Testamento se define y se describe el pecado con diversas palabras. Por ejemplo, la explicación o la designación o la descripción de errar el blanco, de una infracción voluntaria, de una transgresión voluntaria, de una falta, de una ofensa, culpa, deuda moral, etc. Son diferentes palabras que encontramos en el Nuevo Testamento que están describiendo todo lo que abarca y todo lo que, la maldición de lo que ha significado el pecado. Entonces, nosotros llegamos a comprender la gravedad de nuestro pecado cuando nos acercamos a Dios con fe y cuando examinamos las Escrituras y cuando nos damos cuenta de que lo que Fernando merecía no era más que nada que la maldición eterna en el infierno. Pero Dios se apiadó, Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia. Él me buscó, Él me persiguió y lo mismo ha ocurrido contigo. Dios te ha buscado, Dios te ha perseguido, Dios ha querido bendecir tu vida para que tú te des cuenta y puedas alcanzar el contentamiento. Entonces Dios estableció el patrón de lo que es aceptable, de lo que es justo, de lo que es honorable. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con eso, estamos en rebeldía en contra de Dios. Ahora, segunda cosa importante. Si bien es cierto, no, lo vamos a dejar enseguida ahí. Yo les voy a pedir que usted que tiene su Biblia en su casa, que busque en Génesis, en el capítulo 20, y se lo voy a dejar de tarea para que lea esos 18 versículos. Yo solamente le voy a mencionar 2 versículos en esta mañana. Es una de las grandes pepitas de oro que yo he encontrado en la Escritura. Cuando uno busca al Señor se encuentra con que hay una riqueza. Y un concepto que se usa ahora de minar las Escrituras, porque uno va a encontrar mucha riqueza. Y aquí en esta historia, que no es muy conocida, porque conocemos otras historias, pero esta historia no se conoce. Aquí tenemos 4 personajes. Tenemos a Dios, tenemos a Abraham, tenemos a Sara y tenemos al rey Abimelech. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque mire, en el verso 11 dice, y Abraham le respondió Dios, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Y qué es lo que había pasado? En el verso 2 dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara por mujer. El rey Abimelech, que no era un creyente. Y por esa razón, ¿no es cierto? Abraham meditó, razonó, dijo, no, aquí en esta tierra ni se preocupan de Dios. Aquí no, ¿qué va a tener esta gente temor de Dios? Pero sin embargo, antes que el rey Abimelech se juntara y tuviera relaciones con Sara, porque la había tomado por mujer, Dios se le apareció. Y en el verso 6 dice, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y mire lo que dice a continuación. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Dios le dice claramente al rey Abimelech, yo te detuve que pecaras contra mí. Usted puede leer con calma
ahora que hay más tiempo, especialmente ahora que hay cuarentena los fines de semana, puede leer si usted estima conveniente y buscar a Dios y leer que Dios se revele a través de esta historia en Génesis 20. Otro ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo 51, que es muy conocido. Vamos a ver solamente el verso 4. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el rey David en este momento? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y termina el verso a continuación. ¿Ah? Y también conocemos la historia aquí. Aquí tenemos a diferentes personajes. Tenemos al rey David, tenemos a Betsabé, tenemos a Urías, tenemos a Joab, tenemos al profeta Natán y tenemos a diferentes consejeros, mensajeros y soldados del rey David. Uno podría decir entonces de que efectivamente el rey David había pecado con muchas personas a su alrededor, Betsabé, Urías, etc. ¿Ya? Pero sin embargo, su clamor de lo profundo de su corazón, ¿hacia dónde va? Dice, vuelvo a repetir, Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto es lo importante que les iba a decir hace un momento atrás. Esto es muy importante. Si yo ni tú tenemos comprensión de esto, nunca vamos a estar contentos. Nunca alcanzaremos el contentamiento. ¿Por qué? Porque el pecado es malo. Y no solamente es malo, es malísimo. Y más que malísimo, elevado no sé a qué tanta potencia, la maldad. Y nosotros sabemos, es malo. ¿Y por qué es tan malo el pecado? Bueno, de acuerdo a lo que leemos en esta historia en Génesis 20, o lo que nos dice en la oración del rey David en el Salmo 51, ¿por qué es tan malo el pecado? ¿Por qué es tan malísimo? ¿Por qué? Porque en primer lugar, el pecado es contra Dios. Contra Dios. Y hermano querido, si de esto te molesta, tú mira las Escrituras. Y yo te he puesto estos dos ejemplos. Hay otros ejemplos en las Escrituras. En Dios se revela a los hombres, o los hombres entienden en un momento determinado de que el pecado es tan malo, y es tan malo, porque en primer lugar es contra Dios. Y vamos a agregar 4 elementos más acerca de por qué el pecado es tan malo. Si no te satisface, si no aceptas, si te mueves y algo te molesta ahí en tu asiento cuando estás escuchando esta palabra, bueno, yo te voy a mencionar 4 cosas más de que por qué el pecado es tan malo. Ya con la que yo he mencionado en este momento ya es suficiente. ¿Por qué el pecado es tan malo? Porque el pecado es contra Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Quién es Dios? Cuando miramos en Apocalipsis, ¿no es cierto?, que está allí en su trono de gloria y majestad, rodeado por miriadas de ángeles y seres celestiales. ¿Y qué están haciendo los seres celestiales? Rindiendo adoración y diciendo: Santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos. Por eso que el pecado es tan malo. Pero agreguemos 4 cosas más. El pecado también es malo porque se ha extendido a toda la raza humana. El pecado impacta la vida de cada persona, en la India, en la China, en Quilpué, en la Antártica, en Estados Unidos, en Australia, donde sea. Donde sea. El pecado es una plaga que ha alcanzado el corazón del hombre y es destructiva. Y trae diferentes situaciones, ya sea a través de la culpa que sienten las personas, a través de la vergüenza que sienten las personas, a través del miedo que viene sobre las personas, o a través de la ansiedad que provoca el pecado en las personas. Yo creo que no hay persona que no haya experimentado el sufrimiento y el dolor del pecado. Cuando yo en mi vida miro y le doy gracias a Dios por la compasión y la misericordia que he tenido con mi vida, y yo miro hacia atrás en mi historia personal,
Digo, Dios mío, qué terrible lo que yo viví. Pero terrible por el pecado y porque estaba pecando contra Dios, porque pequé contra Dios. En segundo lugar, decíamos recién que en el Nuevo Testamento se usan diferentes palabras para describir y explicar la acción que el pecado tiene en las personas. ¿Qué es lo que hace el pecado también en las personas? Además ya de todo lo que uno puede irse imaginando. Bueno, el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. Por eso que el profeta dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Y por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque el pecado endurece el corazón del hombre. Y si nuestro corazón está endurecido, no nos vamos a encontrar con Dios. En tercer lugar, el pecado es tan malo porque no hay forma de remediarlo por nosotros mismos. No hay forma. Hay un salmo que dice, aún, si un hombre pudiera dar la vida por su mejor amigo, aún eso no impide que siga la mancha y la maldición del pecado sobre la persona. Por eso que cuando leíamos allí al comienzo, ¿no es cierto?, en 2 de Corintios, cuando veíamos que decía, ¿no es cierto?, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La única forma de que nuestro pecado sea cubierto, expiado, perdonado es a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tiene que ser una acción que vivifique, no puede ser una acción solamente externa. Es algo que tiene que venir desde adentro, por eso que es una comprensión de la gravedad de mi pecado. Y por último, ¿por qué el pecado es tan malo? ¿Por qué el pecado es tan malísimo? Vaya. ¿Por qué? Porque su castigo es verdadero y severo. Y aquí me voy a detener para tomarme 2 minutos. Ustedes saben que en todos los países del mundo donde hay, entre comillas, porque esto es muy debatible y muy controversial, donde se dice que hay democracia, ustedes saben de que cada ciertos periodos de años hay elecciones, por ejemplo, donde hay presidente y se cambian los presidentes, se cambia el primer ministro dependiendo del sistema, ¿no es cierto?, ya sea en algún país europeo, un país latinoamericano o de América, ¿no es cierto?, se cambia el presidente. ¿Ustedes han reparado en un detalle interesante? ¿Qué es una de las primeras cosas que hace un nuevo presidente o un nuevo primer ministro? Si usted no ha sentido curiosidad, investíguelo. Pero yo le puedo adelantar de que una de las primeras medidas que toman todos los gobernantes que asumen el poder en un momento determinado, anulan y dejan sin efecto la legislación que ha aprobado su predecesor. Yo podría aquí estar un día hablándoles de lo que ocurre en algunos países, pero eso es lo que ocurre. ¿Pero qué ocurre con Dios? Como dice el título de un libro que está recién saliendo de las imprentas, está fresquito y dice, antiguos pero no anticuados, los mandamientos de Dios. Porque hoy día mucha gente considera de que esto está anticuado, que ya no sirve, que ya no vale. Pero no es así. Entonces, ahora, ¿por qué el pecado entonces es tan malo? Porque su castigo es verdadero y severo. Romanos 6:23, la primera parte, la segunda parte la vamos a dejar para la siguiente oportunidad, dice, la paga del pecado es la muerte. Y aquí no es que te vas a tener un buen abogado o vas a estar en un sistema judicial garantista
en donde te van a decir, no, si aquí el culpable fue la autoridad, usted no ha hecho nada, váyase a su casa tranquilo nomás. Y además el Estado le va a pagar una indemnización por el abuso de autoridad. No. Con Dios la cosa no funciona así. Por eso que la palabra es muy clara. Y por eso que el anuncio del Señor y el Evangelio de Jesucristo es decir, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, a consecuencia del efecto de las consecuencias que el pecado tiene en el alma, en el corazón, en el espíritu del hombre. Como el pecado es principalmente contra Dios, y vemos todo, por eso que hace unos días atrás en las otras predicaciones que hemos tenido acerca de este tema, hablamos rápidamente de los atributos de Dios. Y vayan los atributos que vimos. Entonces, como el pecado es contra ese Dios, bueno, requiere un castigo, un juicio digno del Dios contra el cual se está pecando. Y obviamente no se trata simplemente de una muerte física, sino que se habla de una muerte eterna. ¿Ya? Por eso que en Mateo capítulo 10, verso 28 dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo. Aquí usted puede poner cualquier cosa, cualquier persona, cualquier cosa. ¿Ya? Y hay un tema de moda que no lo voy a mencionar, pero usted ponga cualquier tema, cualquier persona. No tema a eso que mata el cuerpo. ¿A quién hay que temer? ¿A quién hay que verdaderamente tenerle miedo? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por la eternidad. No por una horita. No por 5 años. No por una pena de 10 años y después se remite y por buen comportamiento sale libre. No, por la eternidad. Entonces, hermanos queridos, este es el primer punto que tenemos. Necesitamos comprender la gravedad de nuestro pecado. Mientras no comprendamos esto, mientras no lo hagamos carne y vida en nosotros, nunca podremos estar agradecidos de aquel Dios que nos ha dado más de lo que merezco, más de lo que tú mereces, más de lo que yo merezco. Padre, en el nombre de Jesucristo te bendecimos en esta mañana, Dios Todopoderoso. Exaltamos tu nombre y te damos gracias porque tú has sido bueno y misericordioso, porque no nos has pagado conforme a nuestras multitud de pecados, no nos has pagado conforme a nuestra multitud de maldades, sino que tú nos has dado conforme a tu gracia, a tu bondad, a tu compasión, a tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has dado más y mucho más de lo que merecemos. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a comprender esto. Señor, enamora y cautiva nuestro corazón, Padre amado, a través de la obra poderosa y gloriosa del Espíritu Santo con el cual tú nos has bautizado, nos has sellado y nos llenas cada día. Te damos gracias, amado Dios, y esperamos en tu gracia, en tu amor, en el nombre precioso de Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a continuar con este tema cuando Dios lo permita. Reciban un fuerte abrazo, un afectuoso abrazo, y que la gracia, el favor, la misericordia de Dios esté sobre su vida. Y ánimo, hermano, porque esta palabra es para levantarse victorioso en el poder de Jesucristo. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.